Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya, adoramos al Señor porque una vez más estamos en su casa de adoración. Aleluya, Dios es bueno. Gloria sea al Señor. Y nos sentimos maravillosos y agradecidos, primero con el Señor, segundo con el ministerio de escuela bíblica o enseñanza cristiana por habernos dado la oportunidad. Gloria sea al Señor de traer el tema que nos corresponde hablar. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 13 del libro de los Romanos. Un capítulo que trata mucho de obediencia. Pero antes de entrar en materia de lo que es este capítulo, primero vamos a hacer algunos comentarios concernientes a lo que es el capítulo 12. Gloria sea al Señor. Dice el capítulo 12, lo primero es que Pablo aquí está haciendo un ruego al pueblo de Israel, diciéndole, gloria sea al Señor, que por la misericordia de Dios presentéis su cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable, aleluya al Señor, que es nuestro culto racional. Pablo, conocedor y un hombre con la autoridad necesaria para enseñarnos, y estás rogando, cuando tú estás rogando a una gente, como que si tú depositaras tu corazón, aleluya, como si tú tuvieras tu corazón delante de Dios y para decirle a ese pueblo, gloria a Dios, que no le hagamos caso a lo que son los deseos de la carne, a nuestro cuerpo, gloria sea al Señor, sino que estemos delante de Dios con una vida santa, y es nuestro estilo de vida. O sea, es un deber para nosotros estar santo delante de Dios. Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Oye, si hacemos caso al mundo, nos vamos a perder. Pero qué bueno que Dios dejó a hombre, aleluya, para que nos enseñaran de la cosa de Él, sino que debemos transformarnos, debemos de cambiar esa mentalidad que tenemos. Aleluya. Si había una mentalidad enferma del pecado, ya nosotros tenemos que ir cambiando ese estilo de vida y transformarla por una mente, gloria sea al Señor, agradable delante de Dios. Porque a Dios le gusta eso. Tiene que ser nuestro estilo de vida. Por eso él habla ahí que debe de ser nuestro culto racional, que donde quiera que nosotros estemos, si estamos aquí, si estamos en el trabajo, donde quiera, tenemos que estar limpio delante de Dios. Pero también este verso nos habla del amor, que el amor sea sin fingimiento. Gloria sea al Señor. Yo no puedo fingir. Yo le voy a decir una cosa, está comprobado que el cerebro no guarda la mentira. Entonces, cuando usted está fingiendo una cosa, usted está mintiendo, porque no está realmente, no está actuando como debe ser. Ahora, cuando usted actúa de corazón, gloria sea al Señor, las cosas van a ser diferentes. Yo no puedo decirle a la Mari por el fingimiento, decir a ustedes que yo amo si realmente no es así. No, tengo que demostrarlo. Aleluya, el Señor tiene que verlo. Dice también este texto que tenemos que bendecir, tenemos que usar la hospitalidad. El pastor decía el martes pasado que con esto hay que tener cuidado. Y ahora mismo tú hospedar a una gente en su casa, fácilmente lo que te está buscando es un problema. Gloria sea al Señor. Pero
lo que el apóstol Pablo que nos quiere enseñarnos acá es que tenemos que ayudar a la gente. Gloria sea al Señor. Tenemos que estar gozosos con lo que se gozan, llorar con lo que lloran. Aleluya. Hay personas que necesitan de un aliento de nosotros. Ahora, pero cuando un hermano está gozoso por una victoria que tuvo, gócese usted también como que si fuera usted que hubiese conseguido. Aleluya, gloria sea al Señor. Oh, y el apóstol Pablo concluye este capítulo, el 12 dice: no os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. El Señor dice en su palabra que suya es la venganza, yo pagaré por ella. Con esto también es importante destacar: hay personas que a veces te hacen un mal. Aleluya. Mientras dependa de ti resolver esto y ponerte en paz con esa persona, no hay problema. Pero a veces ese mal que te ha hecho esa persona merita que las autoridades colocadas por Dios actúen. Por lo tanto, tú vas allí y las autoridades que resuelvan. Gloria sea al Señor. Ahora tú ora por esa persona para que Dios tenga su misericordia. Pero si cometió un hecho gravoso, ¿verdad? Pues que pague por lo que hizo, porque cuando viene a ver tú lo dejas así, y cuando viene a ver entonces sigue afectando a otra persona. Entonces dice el verso 19: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ustedes ven que el Señor piensa diferente a lo que nosotros pensamos. El Señor, ¿qué piensa? Aleluya. Vence con el bien el mal. Disculpe, gracias mi hermano. Vence con el bien el mal. ¿Cómo piensa el Señor? Aleluya. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, dice el Señor. Pero sin embargo el ser humano muchas veces piensa: si mi enemigo tiene hambre, yo que puedo darle veneno para que se envenene, para que se muera. Eso es lo que piensa el ser humano. Usted y yo, como mente transformadora, no podemos pensar así. Nos ofendió. Aleluya. Vamos a ponernos de acuerdo, pero independientemente que no nos pongamos de acuerdo, pues hay que ayudarle. Vamos a ayudarle. Tírame, vamos a darle de comer. Aleluya. Vamos a darle de beber si tiene sed. Cuando vienes a ver, esa persona puede decir: el que yo menos esperaba me ayudó. Óigame bien, el que menos yo esperaba. Y sin embargo, a cuántas personas he hecho el bien y sin embargo no me ayudaron. Y sin embargo, mira esta. Y cuando viene a ver, tú resolvemos esa situación. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios es maravilloso. Y este capítulo, y tanto el que vamos a analizar, habla mucho de lo que es nuestro deber como cristianos, de obediencia. Eso es fundamental en el creyente. Pues mis hermanos, así concluyo lo que es el capítulo 12, para que entremos a lo que es el capítulo 13. Gloria sea al Señor, que me corresponde tratar en este lugar. Aleluya, adoramos al Señor. Perdonen por el tema de la proyección, pero tenemos un inconveniente. Pero qué bueno que Dios ha permitido que estos instrumentos, para que nosotros, si no lo podemos hacer por esta vía, pues lo hagamos por ella. Ese tema del capítulo 12, si vemos todo el capítulo, no vamos a encontrar un tema per se. Pero por lo tanto, Dios me ha permitido dividirlo en 4 temas. Primero, una introducción. Segundo, la responsabilidad del cristiano frente a las autoridades.
Ahí está basado desde el verso 1 al verso 7. Y la obligación del cristiano hacia el prójimo, desde el verso 8 al verso 10. Y el levantamiento del sueño por la cercanía de la salvación. Eso se está refiriendo a nosotros como cristianos, como creyentes, que está desde el verso 9 al verso 14. Gloria sea al Señor. En este capítulo, el apóstol Pablo continúa su enseñanza doctrinaria al pueblo de Israel, llamando a obediencia. Pablo, como dije al principio, un hombre con la calidad moral, aleluya, con la calidad alta delante de Dios, porque un hombre que amaba a Dios, hasta tal sentido que él dijo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Óigame bien el concepto que tenía el apóstol Pablo de Dios. O sea, un hombre que tenía realmente la calidad moral para enseñar. Pero además de eso, el apóstol Pablo, conocedor de lo que es el respeto a las autoridades, y está enseñando al pueblo de Israel, está haciendo un llamado a la obediencia a Dios y a las autoridades. Gloria sea al Señor. Pero cuando él habla de este texto que vamos a ir en el camino, usted se va a dar cuenta, se está refiriendo a lo que son las autoridades públicas. Gloria sea al Señor. O civiles, o nuestros gobernantes y las leyes que están establecidas. Gloria sea al Señor. En este mandato es importante destacar que estamos incluidos nosotros, aunque Él está hablando con el pueblo de Israel, aquellos que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que somos el Israel injertado. Gloria sea al Señor. Aleluya. El capítulo 2, que ya el tema 2, que ya vamos a entrar realmente en lo que es la materia, dice: y la responsabilidad del cristiano frente a las autoridades. Verso 1 al 7. Dice el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En estas enseñanzas el apóstol Pablo le está dando al pueblo de Israel, se está refiriendo, como dije al principio, a las autoridades públicas, a las autoridades estatales, a las autoridades civiles, que es lo mismo decir a nuestros gobernantes y a las leyes que han establecido. Someterse toda persona a las autoridades superiores, esto significa que quedamos bajo el dominio de alguien o de un poder, que estamos bajo jerarquía y que estamos en sujeción y que debemos ser obedientes a ellas. William McDonald hace un comentario aquí, dice: en toda sociedad ordenada ha de haber autoridad y sujeción a esta. En caso contrario, tenemos un estado de anarquía. Si no hay quien gobierne, ¿qué va a pasar? Un desorden. Y no se puede sobrevivir de forma indefinida bajo la anarquía. Cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. Óigame bien lo que dice este hombre. De modo que Dios ha instituido el gobierno humano y no existe ningún gobierno aparte de su voluntad. Ninguno. El deber del cristiano es someterse a los gobernantes y las leyes del país el cual está radicado. El cristiano debe hacerlo todo legalmente. Sus acciones en el negocio, en el hogar, en todo cuanto hace,
deben estar de acuerdo con las leyes dictadas por las autoridades superiores del país. Si el cristiano se traslada de un país a un país, debe hacerlo bajo el orden. Eso no es posible que un cristiano me diga a mí que se fue en Yoda. No. Eso no es de Dios, ni que se fue en Yoda. Gloria sea al Señor. Aleluya. Que se fue ilegal. O que estuvo allá en ese país y le dieron un plazo de estadía allí en virtud de que el documento que tienes es una visa, pero resulta te dan 21 días o digamos un mes, por ejemplo, pero tú te pasas ese mes. Ya una vez tú te pasas el tiempo establecido por la ley, pues tú te conviertes en desobediente. Entonces, cuando viene a ver, te puede generar un problema. Aleluya. Ahora bien, en esa sujeción que debemos tener, hay un límite. Cuando la ley o el gobernante existe algo que transgreda la palabra de Dios, o sea que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, el cristiano tiene el deber de desobedecer a esa ley o autoridad física que ha establecido. Usted y yo no estamos obligados a desobedecer lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, usted se imagina que en este país, ojalá que nunca se apruebe el matrimonio de personas del mismo sexo. Es que usted y yo como creyentes nunca debemos de estar de acuerdo con eso, aunque nos cueste la vida. Nunca. Es necesario, dice el libro de los Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, nada que transgreda lo que es el mandato de Dios, usted y yo no estamos llamados a obedecerlo. Pero aquí Pablo, cuando habla del sometimiento, si ustedes tienen la Biblia, ojalá que ustedes tengan la Biblia abierta, porque no lo estamos proyectando, se está hablando en plural: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, ahí estamos incluidos todos nosotros. Aleluya, toda persona, sea cristiano o no. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que cumplir con ese mandato. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay, dice el texto, por Dios ha sido establecida. Por lo tanto, a Dios colocarla, Dios estableció, nos está diciendo que a Dios que usted y yo adoramos es la máxima autoridad del universo. Gloria sea al Señor. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Daniel 2:20-21 dice: sea bendito el hombre de Dios, el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí no tenemos la figura reyes, pero tenemos un presidente que fuera como si fuera rey. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a obedecerlo. Gloria sea al Señor. Mucho cuidado con un cristiano estar por ahí hablando en mal del gobierno. Al revés, vamos a orar cuando usted entienda que está haciendo una cosa incorrecta. Porque a veces es muy bueno juzgar al otro. Aleluya. A veces desde el punto de vista suyo está mal, pero desde el punto de vista de él está bien. Entonces, lo que tenemos es
que orar por ellos para que Dios cambie esa mentalidad. Yo dije al principio, una vez aquí dije, si las autoridades o los gobiernos del mundo fueran más inteligentes, se guiaran de la palabra de Dios y el mundo fuera diferente. Pero no. Aleluya. Ahora bien, dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entendemos que las autoridades gubernamentales han sido ordenadas por Dios. Por lo tanto, usted y yo no la debemos resistir. No la resista, dice el texto. No es inteligente luchar con lo que Dios ha establecido. No. Resistir es estar en contra, oponerse. Es lo contrario de someterse. Dice el texto que oponerse a ella acarrea condenación, que es lo mismo juicio o castigo. Pero si está acorde con los principios bíblicos, no dejemos de obedecer, vamos a obedecer. A veces nos ponemos de marqueado porque no queremos hacer una cosa con la autoridad. A veces nos ponemos realmente desobedientes, no porque no queremos. No, a ti no te están preguntando. Gloria sea al Señor, la autoridad está puesta ahí. No resista la autoridad, sé inteligente. Aunque no te guste, hazlo bien. Aunque no te guste, hazlo bien, porque tú y yo somos cristianos. Y tenemos que modelar el amor de Dios donde quiera que estemos. El amor de Cristo. Aleluya. Pero hay personas que son difíciles. Son difíciles. Aleluya. Que a todos dicen que no. A todos dicen que no. Sea bueno, sea malo. Si es bueno, ¿por qué decir que no? ¿Por qué no te recita? Que entonces vas a tener problemas, porque entonces te van a picar el poder. Gloria sea al Señor. Ahora, si te aplican el poder, tú obedeciendo a Dios, ahí no hay problema. Porque es mejor, repito, obedecer a Dios que al hombre. Gloria sea al Señor. David y Jonatán, basándose en lo que es la Biblia, ha establecido 4 gobiernos. Primero, la familia. Segundo, el gobierno central. Tercero, la iglesia. Y cuarto, el trabajo. La familia, lo que Dios dispuso para ella es que el padre sea la cabeza del hogar. Y a la esposa, que es una ayuda idónea. Eso vamos a encontrar en Efesios 5, 22 al 25, también 6, desde el capítulo 1 al 4, y Colosenses 3, 20. Esto no significa que el hombre como autoridad, como cabeza de hogar, sea batuta y constitución, así no. Y a la esposa es su ayuda. ¿Quién es la ayuda aquí del pastor? Es Chavela. Y Luis es su asistente. Ellos son autoridades. Entonces tenemos que obedecerlo. Aleluya. Los hijos, y Señor nos mandó a tener hijos cuando dijo fructificar y multiplicar, según Génesis 2:18 y 1:20. 2:18 habla de la ayuda de la mujer. Por lo tanto, todos los proyectos de la familia debemos de participar, porque somos parte de ella todo. Yo no puedo un proyecto sin primero hablar con Damar y con mis hijos.
No, la familia tiene que estar involucrada en ese proyecto. El gobierno, debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión, aleluya, de Dios para limitar el mal, al fin de que podamos vivir en una sociedad en paz y tranquila, y en toda piedad y decoro. Por tal razón nos mandó a orar por ellos, según 1 Timoteo 2:2. Pero también están otras autoridades, los profesores, policías, jueces, legisladores, funcionarios. Todos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios. Y por eso en el versículo 1 de este capítulo nos mandó a sujetarnos a ellos, que lo mismo obedecer. Es importante señalar que el Estado, aleluya, está compuesto de tres poderes. Ustedes lo saben: poder legislativo, que está compuesto por los senadores y diputados, en la que allí ellos se encargan de legislar y fiscalizar el Estado en representación del pueblo. Según nuestra Constitución, el artículo 93, nuestra Constitución 2015, el Poder Ejecutivo, compuesto por un presidente, sus ministros y todas las personas que le componen. Ellos son los encargados de administrar, aleluya, todo lo que tiene que ver con la parte pública, según, de acuerdo al artículo 122 de nuestra Constitución. Poder judicial, compuesto por todo el sistema de justicia. ¿Para qué? Para juzgar a aquellos que hacen las cosas incorrectas, aquellos que violan las normas, la ley. Gloria sea al Señor, según el artículo 149 de nuestra Constitución. Pero la iglesia, debemos de someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. El plan es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Y bajo autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Marcelino es el director de Escuela Bíblica, es una autoridad. Mi hermano Jorvi es una autoridad aquí en la iglesia. Mi hermano del Orbe, Damari, diácono y diaconisa son autoridades. Gloria sea al Señor. Por lo tanto tenemos que respetarlo. Y si usted se va a dirigir o va a hablar con ellos algo, vaya con respeto, porque usted está frente a una autoridad. Ahí está Leida, secretaria. Gloria sea al Señor. Y yo tengo que mencionar, a mí soy el presidente de los caballeros. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice Hebreo 13:17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Usted se imagina un pastor siempre quejándose porque los miembros son desobedientes. Wow, que ese pastor no esté en paz porque tiene una iglesia desobediente. Una iglesia desobediente no va a crecer en términos espirituales. Se puede estar llena, pero si la presencia de Dios es afectada, no está bien. Aleluya. Eso es importante. Entonces los pastores
No es bueno que se estén quejando. Alguien decía, una de las diaconisas de aquí, Hermana Victoria, decía, para el siervo bueno o para el cristiano bueno no hay pastor malo. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que obedecer. El trabajo, nuestro jefe o patrón representa la autoridad legal de Dios en ese lugar. Honramos a Dios por ello. Aleluya. Nuestro trabajo, vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias, en forma desordenada. Que me importa hacerlo bien o mal, porque mira, yo debía de ganar tanto y esto que me paga es tanto. No, mejor váyase y déjelo ese empleo, pero no haga las cosas mal, hágalo contento, dele gracias a Dios porque Dios le permitió ese empleo. Que aquel es un injusto, bueno, pero usted no sea injusto, no se sume. Aleluya, no se sume. Aleluya. Dice Colosenses 3:22, siervos, obedecen todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo voy a hacer por agradado, pero ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que esta empresa se vaya a pique. ¿Qué me importa a mí que fulano? No, eso no. El primero, yo le voy a decir una cosa, el primer infeliz es usted que piensa así. Porque Dios lo está viendo. Gloria sea al Señor. Ejemplo, de aquí yo pongo un ejemplo. Si tu superior te dice, cuando fulano venga, dile que yo no estoy aquí, estando ahí. O si te dice, vamos a crear una compañía, pero esa compañía realmente no existe, como ha pasado. Y a través de ella vamos a conseguir vía el Estado X cantidad de dinero. Y de ese dinero, tantos son tuyos y tanto, y los demás son míos. La respuesta de nosotros debe ser no. No. Aunque lo veamos lindo, lo veamos potentoso, ahí no está Dios en esa propuesta. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la mentira y el fraude están presentes en esa propuesta según Salmo 101, verso 7. Y oye, aleluya. No, disculpen. Digo, la propuesta, porque la mentira y el fraude están presentes en esa propuesta. Ahora el Salmo 101, verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Ustedes se imaginan una persona fuera de la casa de Dios. Usted se imagina, usted y yo, después de durar 30 años en estos caminos, y que estemos fuera de la casa de Dios, y que los ojos de Dios estén lejos de nosotros. Eso sería algo peor que podía pasar a un creyente. Aleluya. Sería algo peor. Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. La familia es una institución. El gobierno es una institución. El trabajo es una institución. Y la iglesia es una institución. Tenemos que estar sometidos. El verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Él hace una pregunta al apóstol aquí. ¿Quiere
pues no temer a la autoridad? Él mismo se responde: haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Aleluya. Los magistrados sabemos que están revestidos de una autoridad, pero no por sí mismas, sino porque Dios y las leyes establecidas se la dan. Ellos no han sido colocados por Dios para infundir temor, dice el texto, al que hace el bien, sino al que hace el mal. El apóstol hace la siguiente pregunta, ya que le pregunté. Nunca olvido a un chofer que me contó un testimonio hace más o menos como 15 años. No, hace algo más. De hecho, yo estaba recién llegado al evangelio. Y este chofer, predicando el evangelio, y me contó una historia que le pasó. Me dice que él vivió en Estados Unidos. Allí fue acusado por un hecho que no cometió. Entonces él, mientras estaba en la cárcel, conoce al Señor. Mientras está ahí, preso, detenido, aleluya, el día que lo van a juzgar, él va donde Dios. Dice: Señor, tú sabes que yo no he hecho nada. No permita que esta gente me condenen. Y él me contaba que hubo una voz que le dijo: no temas, yo estoy contigo. Aleluya. Y usted sabe lo que ocurrió, que el expediente Dios lo desapareció y no hubo forma de condenar a este hombre. Más que ni se pudo conocer la audiencia y hubo que ponerlo en libertad. Eso hace Dios con los fieles, con las personas, aleluya, que hacen la cosa bien. Aleluya. Oh, santo, y tú verás que si tú haces la cosa bien, va a tener alabanza de ella. Gloria sea al Señor. Ahora los magistrados tienen el deber de parte de Dios para llevar a cabo su función. Así que los que hacen el bien no tienen por qué temer. Si tú estás seguro que no ha hecho nada, que es inocente, tú no vas a temer. Ahora, ¿quiénes temen? Aquellos que han cometido, que saben que, wow, por más que yo, es verdad que lo cometí. Yo voy a tratar, voy a ver cómo este abogado, pero lo cometí. Temo. Tiene que sentir temor porque me puede liberar, pero es que lo que yo hice cuando vine a él me toma unos años de cárcel. Entonces, mis hermanos, aleluya, vamos a hacer el bien y veremos que no vamos a tener ningún temor. Verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva él la espada, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar lo que hace. Si tú hiciste lo malo, mi hijo, te van a castigar. Pablo llama a ellos servidores de Dios, y son servidores porque fue Dios quien los colocó para ejecutar el cumplimiento de la ley y llevar a cabo la justicia. William McDonald hace un comentario aquí, dice: el gobernante, tanto si es presidente como si no es gobernante, alcalde o juez, es ministro de Dios, en el sentido de que es un siervo representante del Señor. Puede o no personalmente conocer a Dios. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero solamente por ser gobernante, usted y yo estamos llamados a respetarlo. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, en 1 de Samuel, versículo 24:6, 24:10, 26:9, 26:11, 26:16, 26:23.
Ahí ustedes lo buscamos y vamos a ver lo que David hizo con Saúl. Lo respetó, no le hizo el daño, no le hizo el daño. ¿Por qué? Porque era el rey que Dios había colocado. Él dijo: líbreme Jehová de hacerle daño al ungido de Dios. Óigame bien, aleluya. Vamos a hacerlo bien, vamos a obedecerlo para que no tengamos condenación. Como siervo de Dios se espera que los gobernantes impulsen el bien del pueblo, su seguridad, su tranquilidad y bienestar general. Si alguien insiste en quebrantar la ley, puede esperar pagar por ello, porque el gobierno tiene autoridad para llevarlo a juicio y castigarlo. En expresión no en vano, lleva la espada. Tenemos que una enérgica declaración acerca del poder con el que Dios ha invertido al gobierno. La espada no es un mero de inocuo símbolo de poder. Un cetro habría servido para ello. La espada parece referirse al poder capital del gobernante, que es decir, el de poder infligir la pena capital. Y aquí permítame hacer un comentario breve. La pena capital no está establecida en este país. Está establecida en algunos países como Afganistán, Corea del Sur, algunos estados de los Estados Unidos, y algunos estados de Estados Unidos están establecidas pena capital. En China también, gloria sea al Señor. Entre otros, hay varios países que está establecida la pena capital. Aquí no está establecida ahora, digamos. Y hago el comentario, y por eso que estas reuniones que nosotros hacemos los lunes, los maestros, es importante para el aprendizaje. Y les voy a decir por qué. Esta pena trata de la ejecución de muerte a una persona por haber cometido los siguientes delitos: espionaje, genocidio, sicariato, traición o terrorismo. Hay otros delitos. De modo que no sirve decir que la pena capital era solo para la era del Antiguo Testamento y no para el Nuevo. Aquí tenemos una declaración del Nuevo Testamento que implica que el gobernante tiene potestad para quitar la vida, óigame bien, a uno que sea reo de pena capital. Aleluya, gloria sea al Señor. O sea, la muerte espiritual. Se está refiriendo mi hermano. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y digo que yo aprendí esto con mi hermano Marcelino y algunos de los hermanos que estuvieron hablando el tema. Dice Éxodo 2:13, no matarás. Oye, dice él que algunos argumentan que este mandato de Dios, no matarás, lo asocian en que el gobernante no puede quitar la vida. Sí, cuando el texto habla no matarás, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que nosotros no podemos ir a cometer un asesinato, ir a quitar la vida a alguien. Pero si esa persona cometió el hecho, aleluya, y se comprobó que lo cometió, el gobierno, que es lo mismo decir, y las autoridades judiciales pueden hacerlo. Las autoridades judiciales, gloria sea al Señor, aleluya. Éxodo 21, 12 al 25 dice:
leyes sobre actos de violencia. Y voy a citar una nada más porque son varias. Son 13 leyes que habla de ese texto. Aleluya. El que hiere a alguno y siendo así morir, él morirá. Óigame bien. Antes existía lo que es la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Aleluya. Y dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios no es fácil, pero bueno, en gran manera, que Él nos está llamando a obediencia. Y hay un verso que se encuentra en Hechos 25:11, cuando Pablo apeló a César. Dice, dice Pablo, pues, por si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Porque él sabía que esta gente tenía autoridad para hacerlo. Pero él estaba seguro de que no había cometido ningún hecho, de que no había hecho nada. Gloria sea al Señor. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente por el castigo, sino porque para que tu conciencia esté tranquila. Aleluya. Oh, santo, allá avanzando. Es importante estar en paz. Gloria sea al Señor. Estemos sujetos. Aleluya. Verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios los que atienden continuamente a esto mismo. Es un conjunto de enseñanzas que Pablo está dando. Los tributos, ¿cuáles son? Aquí ponen los impuestos. ¿Cómo puede ser que un cristiano no pague impuestos? ¿Cómo puede ser que un cristiano esté evadiendo impuestos? No, eso no es de Dios. No, si lo hace Cristo, lo tenga usted. Es que no puede evadir impuestos. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. A Dios, a César, los impuestos, los tributos, aquí los impuestos. A Dios, el diezmo es necesario para la manutención de la iglesia. Gloria sea al Señor. Según Mateo 22:21 y Marcos 12:12 y Lucas 20:25. Aleluya. También lo encontramos también en Número 18:21, Proverbios 3:9, Malaquías 3:10, Mateo 23:23, entre otros. Verso 7, pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí William McDonald hace un comentario. Me ha gustado los comentarios que este hombre hace. Gracias, mi hermano Marcelino, por enviarme eso. Dice, de hecho que los creyentes son ciudadanos del cielo. Según Filipenses 3:20, no los exime de las responsabilidades ante el gobierno humano. Han de pagar todos los tributos que se les señale sobre sus ingresos, propiedades inmobiliarias y otras posesiones. Han de pagar todo impuesto sobre la mercancía de aduana. Y dije, no, aleluya. Gloria sea al Señor. Tenemos que estar, aleluya, cumpliendo
con todas esas responsabilidades. Voy avanzando. La obligación del cristiano hacia el prójimo. Ese es otro tema que me corresponde. Desde el verso 8 al verso 10. Verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ustedes conocen la historia del intérprete de la ley? Ustedes ya conocen, que habla en Lucas 10:25. Este hombre se acerca a Jesús. Dice que un intérprete es un conocedor de la ley. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor hace la pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es? Dos preguntas. Ahora está cuestionando a él. ¿Cómo es? Y ahí él le responde todas esas cosas. Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, y al prójimo como a ti mismo. El mismo del Señor le responde: bien ha contestado, a esto y vivirá. Aleluya. Tenemos que amarnos uno a los otros. No es posible que tu vecino tenga una necesidad y tú estés como el chivo loco, como dicen, como decimos los dominicanos. Tú estás que chivo loco. No es posible. Vamos a ayudarle. Vamos, a medida de lo posible, vamos. Tú no puedes económicamente, aunque sea con una palabra, aunque sea limpiando de la casa. Algo podemos hacer. Claro, si Él lo permite. Porque nosotros vamos a ir ya. No, tú permite. No hay problema. Es servirle. Verso 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el primero que está llamado en amarte eres tú. Y si tú amas, tú vas a amar. Ahora, si tú no amas, tú no vas a amar. Si tú no te amas, tú no vas a amar. Ahora, es difícil que haya una persona que no se ame. Es difícil. Porque tú oyes a alguna gente hablando, pero cuando ve la verdad, llaman a Dios y van allí. No es fácil. Gloria sea al Señor. Me decía Jason en estos días: mira, cuando uno va a un avión, que uno ve que ese avión se mueve, hasta los diablitos que se los arrepentan, hasta los diablitos aclaman a Dios. Porque no es fácil. Tú estás a 15 kilómetros de ese avión. Haces. Aleluya. Oh, no hurtará, no matará, no dirá falso testimonio, no codiciará. Nada de eso. A Dios y agrada. Gloria sea al Señor. No dirá falso testimonio. ¿Cómo puede ser que tú vas a hablar de alguien por ahí, tú sabiendo que realmente no lo hizo? Eso es mentira. Y la mentira es un castigo capital delante de Dios. Gloria sea al Señor. Hay que amar al Señor. Verso 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de esta ley es el amor. Si amamos, no vamos a hacer maldad. El prójimo puede ser tu vecino, puede ser tu hermano de tu misma sangre. Aleluya, tu hermano de la fe. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gálatas 5:14 dice, Lucas 10:25, 37, la historia que acabé de mencionar, el intérprete de la ley. Nuestro deber como cristianos
no reside únicamente en obediencia, sino también en mostrar respeto y amor a las demás personas. Así cumplimos toda la ley. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto le prolongué mi misericordia. Merecíamos la muerte. De hecho, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios tendió su misericordia. Aleluya. Nos tiene vivo. Gloria sea al Señor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios es amor. Hay un coro que dice: Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Aleluya. Juan 17:24 dice: Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me ha dado, porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Oye, lo que quiere Jesús para nosotros. Donde Él esté, aleluya, que nosotros estemos. Ese amor, sí mismo nosotros estamos llamados a practicar ese amor. Si amamos a Dios, cumplimos toda la ley según el verso 9. Aleluya. El otro tema: levantémonos del sueño por la cercanía de la salvación. Dice el verso 11: si esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, nuestra salvación está más cerca, la venida de Cristo está más cerca cada día, está cerca. Puede ser ahorita, puede ser mañana. Porque dice Él que aún los ángeles del cielo no saben el día ni la hora en que Él vendrá. Ahora que Él viene a buscar una iglesia santa. Aleluya. Dice William McDonald aquí: el reto del capítulo alienta a una vida de vigilancia. Tenemos que ser vigilantes. De vigilancia espiritual y de pureza moral. Tenemos que tener la moral alta. El tiempo es breve. Es breve. Ya dispensación de la gracia está llegando a su fin. Lo tardío de la hora exige que echemos de nosotros todo letargo e inactividad. La salvación está más cerca que nosotros que nunca. El Salvador viene para llevarnos a la casa del Padre. Los creyentes somos llamados a vivir de una manera proactiva, mostrando diligencia. Es otro comentario que hace Reformado 365. Pues somos llamados a trabajar como si faltasen muchos días para el encuentro con nuestro Creador, y a vivir como si fuera hoy el último día. Óigame bien. Ay, santo. Los cristianos debemos vivir esperando la culminación de la salvación, el cual espera la manifestación de la segunda venida de Cristo. Verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la alma de la luz. Pablo creía que cada día que pasaba debía ser considerado como un día menos en el calendario. Oiga lo que pensaba Pablo. En el calendario de Dios. De modo que cada día debía enfrentarse con gozo y expectativa.
Dice Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios lo hizo. Mañana fue el día que hizo el Señor. Que van a haber situaciones. Sí. Sí. Pero gózate. Si tú no puedes, vete a la presencia de Dios, que Él todo lo puede. Aleluya. Gloria sea al Señor. La edad presente es como una noche de pecado que acaba de correr su curso. El día de la gloria eterna está a punto de amanecer para los creyentes. Esto significa que deberíamos desechar todo lo sucio, vestido de la mundanalidad, es decir, todo lo asociado con la injusticia y el mal. Deberíamos vestirnos las armas de luz, lo que significa la cobertura protectora de una vida santa. Wow, tenemos que estar vestidos. Donde quiera que van allá, miren un cristiano, miren el varón. Allá. Es más, que cuando la gente, usted es respetuoso, la gente, si va a decir una cosa incorrecta, no va para dice, espérate, mira el varón. Y si lo dice, te pide excusa. Perdóneme, varón. Excúseme. Pero si tú eres un charlatán, lo dice 60 veces. No, este ni que es cristiano, ni que es cristiano, pues yo soy más cristiano que ese. Eso es lo que dicen alguna gente de algunos hermanos. Eso no debe pasar al pueblo de Dios. Aleluya. Oh santo. El verso Efesios 6, 14, 18 describen los elementos verdaderos de carácter del cristiano. Versos 13 y 14, ya con esto estamos culminando. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor. No provocáis para los deseos de la carne. Aleluya. Aleluya. Tenemos que andar santo donde quiera. Aleluya. Obedecer la palabra. Un cristiano y que borracho. ¿Y cómo puede ser? Yo puedo estar borracho del Espíritu Santo, pero de bebida por ahí. No, de hecho, no es posible que yo que a casa de un cristiano. Usted se imagina que la casa donde yo vivo, vivimos de amar y yo mi familia, que yo permita que alguien vaya a beber romo o beber cerveza. No, eso yo no se lo permito a nadie. Esto es un hogar cristiano. Esto es un hogar cristiano. Aquí se arregla, aquí no. O sea, hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que usted, que es cristiano, y su hijo, o porque no lo es, usted permita que toda cosa inadecuada, toda la música, que hay música por ahí, que un cristiano no debe de oírla, debe de apagar el radio o la televisión, que yo no sé para qué la ponen, porque son disparates, hablando mala palabra, hablando cosas inadecuadas, que yo creo que ni ellos mismos se la saben. Que usted le pregunta, repita, y cuando viene a menos repita, porque ni ellos mismos se la saben. Uno tollo. Nosotros tenemos que cuidarnos. Pero también hay personas que son cristianas, que también tienen canciones de que cristianas antibíblicas. Tenemos que tener cuidado. Gloria sea al Señor. Los creyentes somos llamados a rendir el tiempo. Esto no es a ser bueno mayordomo del mismo, a dar prioridad a lo que es verdad, a lo que de verdad lo tiene, y no a ocupar nuestro tiempo, esfuerzo y recursos en aquello que no contribuye
a nada. No. Si no contribuye a nada, ¿para qué tú perder el tiempo? ¿Para qué yo perder el tiempo? Aleluya. No te suma nada. Hay cosas que yo digo, ¿y en qué edifica? ¿En qué edifica? Nada, cosa, no. Cristianos tenemos que ser vigilantes, andar de día. Gloria sea al Señor. De día, limpio, andemos claro. Gloria sea al Señor. William McDonald dice: la mejor política que podemos llevar a cabo es, ante todo, vestirnos del Señor Jesucristo. Esto significa que deberíamos adoptar todo su estilo de vida, vivir como Él vivió y aceptarlo como nuestro guía. Ese es nuestro guía. Aleluya. Y concluyo con esto. La obediencia a Dios es a nuestras autoridades deben ser nuestro modo de vivir. Y ella trae a nuestras vidas los siguientes beneficios. Nos proporcionan inteligencia y sabiduría para vivir, según Proverbios 12:6. Trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, según Deuteronomio 30:16. Nos guía a la justificación por la fe en Jesús, según Romanos 5:1-2. Nos hace heredero de la vida eterna, según Juan 10:28-30. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios, aleluya. Si hay alguna pregunta o algo, aquí estamos para responder. Si no, algunos de los hermanos, yo sé que me ayudan. Gloria sea al Señor. Sí, que el Señor te siga bendiciendo, mi hermano, de manera especial. Amén. Y también queremos saludar a los amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga de una manera abundante y especial. Tenemos una pregunta hecha por nuestro hermano Ángel Luis Tejada a través de Facebook y dice: según el orden que vi, vi que después de la familia va el gobierno. ¿Por qué no la iglesia? Sabemos que hay gobernantes que contradicen la Biblia. O sea, la pregunta es, que el orden decía primero la familia o el gobierno. Bueno, vamos a buscarlo en la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Él dice que ¿por qué no primero la iglesia antes que el gobierno? Mira, si vemos cualquiera de ellas dos que esté adelante, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Ahora bien, respondiendo lo que la familia fue constituida en el huerto de Edén, ¿verdad? El gobierno Dios lo constituyó, según lo que hemos leído. Dios lo constituyó desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que el hombre haga las cosas que Él quiere que hagan. El gobierno. Ahora, la iglesia fue instituida. Si analizamos realmente la iglesia, y con esto me ayudaría Nino, Marcelino o cualquier otro hermano. Y la iglesia fue instituida prácticamente después del Nuevo Testamento. Aleluya, después de la venida de Cristo. Gloria sea al Señor. Aleluya, la iglesia como tal. Pero la familia y el gobierno ya estaban antes de eso. Entonces, mi respuesta es por esa razón. Por eso yo hablé de ese orden, de acuerdo a las investigaciones que estuvimos hablando. El gobierno, aleluya, primero
Y si hay algún hermano que me pueda ayudar a otra respuesta que tenga, no hay inconveniente. Gloria sea al Señor. Allá atrás hay una pregunta. Mi hermana Laura. Gloria a Dios. No, es como dice el que está, el expositor, la familia está primero, luego va al, perdón, gloria a Dios, luego va El gobierno y luego entonces va la iglesia. a la iglesia, porque la iglesia es posterior. Aparte de que eso se lo explicó el hermano Jordi el día que explicaron las dispensaciones, que el gobierno humano es una de las dispensaciones, creo que la segunda, Jorvis. La cuarta, bueno, ok. O sea, y fue mucho antes de la iglesia. Esa es la respuesta. Aleluya. Dios les bendiga. Y es Amén. con respecto al mismo tema. No es una pregunta, sino un aporte. Esto me acuerda. Cuando mi papá le hicieron una pregunta en el monográfico, le preguntaron, ¿qué es lo primero? ¿La ley o la moral? ¿Cuál está por encima de cuál? Él, en su entendimiento, dijo que la moral, en lo que se refería a sus creencias, en lo que se refería a su crecimiento y su formación integral. Sin embargo, su respuesta fue errónea, porque la ley, lamentablemente, es lo que rige el orden de un país. No es menos cierto de que la ley no busca más que el orden de un país, y lamentablemente muchas veces tendremos un concepto, esa es mi perspectiva, de que alguna cosa no están bien por la ley o queramos por nuestra moral no llevarlas a cabo, pero lamentablemente debemos obedecer a las autoridades que están puestas por Dios. Algunos de los que están dirigiendo, o la gran mayoría, tal vez no son las personas que están íntegras delante de Dios, pero están puestos ahí para dirigirnos, aunque realmente no estén bajo el propósito de Dios haciendo las cosas que hacen actualmente. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana. Así es. Tú te imaginas, por ejemplo, que uno de nosotros creyentes vaya por allí, que tenemos supuestamente, Dios ha permitido que tengamos la moral, ¿verdad? Por lo menos, voy a decir para no jactarme, adecuada, pero de repente vamos a un semáforo. Y vamos a cruzar una calle, ese semáforo está en rojo, pero tú miras para ambos lados, no ve a nadie, no ve allí y cruza, porque no ve a nadie. Ven acá, y eso, o que tú digas como cristiano, vea algo mal puesto y vaya y lo coja. Eso no, entonces, ¿dónde está tu moral? Pues ahí castiga eso. O otra cosa, algo que se me escapó aquí. Si tú vas a la calle, digamos, a cruzar la calle y cruza en rojo, no debe ser, ojalá que no, nunca, no debe ser. Pero resulta que hay un fulano allá que te detiene, que te hace parada, pero tú te vas, porque no lo ve uniformado. Pero si está uniformado, ¿qué tú haces? Si tiene uniforme de la ley, ¿qué tú haces? Te detiene, porque esa autoridad, ese uniforme representa autoridad. Ahora, lo más correcto es que no te vaya en rojo, que no haga cosas inadecuadas, porque la ley fue colocada para prohibir todo eso. Entonces, una persona con moral respeta la ley. Si tú no respetas la ley, no me puedes dar que tiene moral. Otra, dígame a ver. Sí, que quería hacer un aporte en ese orden, además, de que cuando Dios estableció el gobierno humano, se entendía que el gobierno se iba a regir conforme a la voluntad del Señor. Lo que debe ocurrir es que el gobierno se maneje conforme a la voluntad del Señor. Es lo más correcto, ojalá. Entonces, en ese sentido, sí está primero por el orden, porque Dios lo estableció primero, y segundo, porque lo que se entiende que debe andar conforme al orden del Señor. De que los que lo ostentan, distorsionen en su ejecución lo que debe representar el gobierno es otra cosa, pero debería andar en consonancia, por lo cual la iglesia no tendría ningún inconveniente, incluso de tener una relación
de obediencia a lo que el gobierno establece. Amén, así es. Sí, añadiendo a lo que mi hija dijo de la ley, cuando yo estaba en mi evaluación, que eran jueces y fiscales que me estaban evaluando, ellos me abordan con lo siguiente, me dicen, usted es cristiano, ¿verdad? Digo, sí, para la gloria de Dios. ¿Qué usted cree? Porque ellos me hicieron varias preguntas sobre la ley. Sí, jurado. Si la ley y la Constitución se contradecían. Y dije, no Sí, se contradice. Sí, la ley y la Constitución. La ley, porque estamos hablando de la ley 590-16 de la policía. Ok. Entonces, en ese sentido, ellos me preguntaron que si la ley se contradecía a la Constitución. Digo yo, no. Son los que están para tutelarla, los que no permiten, porque son los seres humanos que dañan. La ley en sí son buenas. Claro. Lo que pasa es que los que están para tutelarla son los que la corrompen. Entonces, yo le dije, en ese sentido, le puedo hablar de varias cosas. Y la otra pregunta que me hicieron, ese mismo tenor, fue esa. Que qué estaba primero, si la moral y la ética, que la ley. Dije, no, la moral, porque ellos me hicieron una pregunta como tibigerzada para que yo me equivocara. Ambas tienen que estar juntas, en mi punto de vista. No, lo que pasa es que, como ellos me abordaron a mí, como Sí. cristiano, Claro. porque eso también, ustedes tienen que adaptar cada cosa al contexto. Ok. Porque como ellos me entraron a mí, era para que yo les respondiera de esa manera. Pero ahí lo Ok. que se está hablando era de ley y de Ok. derecho, en Ok. ese sentido. Ok. Pero sí le puedo decir una cosa, que desde sus inicios, si no hubiera ley, cada cual hiciera lo que quisiera, y por eso Dios instaura la ley. Queda orden, exacto. Y la ley dicen, porque algunos queremos decir, no, que estamos en la gracia, pero la ley todavía persiste en cuanto a los regímenes que debemos de llevar. O sea, usted no puede violar la ley porque usted está en la gracia. Ah, no, estamos en la gracia, ya Jesucristo me salvó. De hecho, No, Cristo dijo, yo no he yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, en ese sentido, cumpliéndola, usted agrada a Dios. Pero eso está establecido por Dios, pero no es que usted, yo estoy en la gracia, no, Claro, repito que esa ley está en consonancia o que Dios ha establecido. exactamente. Porque si No, es que las Biblia- leyes en su esencia No. son buenas y son Sí. establecidas por Dios. Sí, pero... Lo que la digo y les reitero, son los que la corrompen, los que dañan la ley. Pero la ley es buena, porque te somete a respetar lo que se llaman los derechos ajenos y los derechos que el gobierno tiene de regirte. Dios le bendiga. Ok. No, la ley es la ley sí es buena, yo no he dicho que no, es buena, pero yo le digo, nosotros siempre tenemos que estar en consonancia con Dios establecido. Por eso dije, si aquí se establece una ley donde permite matrimonio de personas de su mismo sexo, espérate, eso no es lo que Dios ha establecido. Entonces, esa ley será buena para ellos, para nosotros no es buena. Es lo que quiero decir. Amén. ¿Entiendes? Hay otra pregunta, y Sí. la hace también nuestro hermano Ángel Luis, y dice, ¿puede un cristiano ver programas o concursos, programa de concurso o competencia de música secular? Lo pregunto porque si no la usamos para gozarnos, no sirven para adorar a Dios, ni sirven para adorar a Dios, ¿para qué verlo o escucharlo? Bueno, aunque el tema no tiene que ver con eso, pero... No, porque habla de la santidad. Acuérdate que tú mencionaste ok. algo del tema. Entiendo que por esa vía Bueno, que va. yo te voy a decir una cosa. Lo más correcto es que el cristiano oiga cosas de Dios. Es lo más correcto, es lo adecuado. Es verdad que hay música que tú le escuchas, wow, pero bien, pero lo mejor es para nuestra sanidad espiritual que usted escuche cosas de Dios. Ahora, que canciones de Dios, las canciones bíblicas, porque hay canciones que son de cristianos y no tienen nada que ver, lastiman totalmente la palabra de Dios. Entonces el cristiano realmente está llamado
a escuchar, a oír realmente cosas de Dios. Realmente canciones cristianas es lo más adecuado. Aleluya. Ese es mi punto de vista. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Si no la hay, Sí. pues mis hermanos, Dios bendiga y gracias por escucharme. Y aquellos que también estuvieron conectados. Amén. Y tengo a mi hermano Marcelino. Gloria a Dios. Yo iba a hacer unos comentarios, pero iba a dejarlo para el final, para ver si todo quedó claro en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Una cristiana que tiene un esposo y el esposo la manda a comprar cerveza, ¿debe ir o no? No, ¿verdad? Obviamente no. Vamos a poner otro ejemplo. Llega con un grupo de amigotes a la casa y la manda que haga un sancocho para ellos beber. ¿Debe hacer el sancocho? Esa es más difícil. Bueno, algunas dicen que no lo hacen. Fíjense, la pregunta no es capciosa, es para dar una idea, porque el tema es muy interesante, pero en el diario vivir pueden presentarse situaciones en las cuales uno no sabe qué hacer. Voy a poner un ejemplo bíblico y con esto termino. En la Biblia aparece el caso del libro de Esther, aparece el caso de la reina Basti. ¿Ustedes se acuerdan que la reina Basti, el rey la mandó a buscar para presumir de su belleza? Estaba borracho, tenía un grupo de amigotes, y ella dijo, yo no voy para allá. Bueno, Dios utilizó eso para preparar todo lo de Esther. Ahora la pregunta es, ¿ella debió ir o no debió ir? Ella debió ir. Aun cuando para lo que él quería llevarla no era lo mejor. Entonces, ese es el punto. O sea, fíjense, la ley, yo quería resumir lo que el hermano predicó con esto, para que nadie se vaya con ninguna confusión. La ley humana, aun cuando es injusta, el cristiano debe cumplirla, siempre y cuando no vaya en contra de los preceptos de Dios en cuanto a la moral cristiana. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo que Jesús dijo. Si alguien te obliga a cargar una milla, ¿ve cuántas veces con él? 2. Ahora viene la pregunta. ¿Era legal que alguien te obligara a llevar una milla? Una milla, para el contexto, si alguien no sabe, era que en el tiempo de Jesús los soldados romanos tenían derecho, como hicieron con el ¿cómo se llama? El que le ayudó a cargar la cruz. Con el cireneo. El cireneo venía del campo de trabajar, ve que ahí van uno a crucificar, y el doctor ahí de mirón, venga usted, cargue la cruz. No, pero que cállese. Ahí está el hombre cargando la cruz y no podía decir que no. Ellos tenían ese derecho. Era legal, pero no legítimo. Entonces, ahora mismo usted lo para a un policía y usted sabe que vamos a macutearlo, no es por otra cosa. Aún así tiene que pararse. Aún usted sepa que vamos a macutearlo. Entonces, ahora, si ya es que usted, por ejemplo, es como pasó en Estados Unidos, un pastelero, pasó eso en Estados Unidos, y viene una pareja gay y quieren que usted le haga un bizcocho de boda, y usted dice que no, porque usted es cristiano. Esa persona tuvo problemas en Estados Unidos, a última hora la demandaron, no sé en qué terminó el asunto, pueden buscar en internet. Y así también ha pasado hasta con jueces cristianos que se han negado a casar pareja gay, porque la ley lo obliga, ya en este caso ya usted dice que no. Pero es para que veamos el contexto. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que puse de la mujer que viene el marido con los amigotes borrachones, como lo que le pidió fue un sancocho, que no fue de cerveza, tiene que hacerle su sancocho. Es para que noten las pequeñas matices de diferencia para saber cuándo sí y cuándo no. De hecho, la Biblia dice, somos muertos por causa tuya todos los días. O sea, que el cristiano está puesto en esta tierra muchas veces para perder, pero gana en el Señor. Ahora, cuando ya eso infringe la ley humana, la moral cristiana, usted y yo nos plantamos y decimos, no. Eso era nada más lo único que quería decir para que quede claro. Gloria al nombre del Señor.